Si no estás feliz viviendo con nosotros, busca otro lugar, me dijo Amelia mientras servía café en las tazas de la cocina. Sus palabras cayeron sobre mi corazón como piedras frías, pero mi rostro permaneció sereno. Por dentro, algo se había roto definitivamente. O quizás, finalmente se había liberado. Mi nombre es Josefina Sánchez, tengo 62 años, y esa mañana de octubre comprendí que había llegado el momento de aceptar la sugerencia de mi hija. Pero no de la manera que ella esperaba. La casa olía a canela y café recién molido, como todas las mañanas desde que Amelia y Andrés llegaron con sus 3 hijos hace 2 años. Solo por unos meses, mamá, hasta que nos estabilicemos, me había dicho entonces. Los meses se convirtieron en años, y yo me convertí en la empleada doméstica de mi propia casa. Andrés bajó las escaleras arrastrando los pies, con esa camisa blanca arrugada que nunca se molestaba en planchar. Se sentó a la mesa esperando que le sirviera el desayuno, como si fuera su derecho divino. Sus ojos pequeños y hundidos me miraron con esa expresión de fastidio que había perfeccionado durante estos años. «El café está frío», gruñó sin siquiera probarlo. «Lo acabo de hacer», respondí con voz neutra, pero él ya había empujado la taza hacia el centro de la mesa con desprecio. Amelia apareció entonces, con su bata rosa y el cabello recogido en una cola desprolija. A los 34 años, tenía esa belleza marchita de quien ha dejado de cuidarse porque tiene quien la mantenga. Sus labios, pintados de rojo intenso incluso a las 7 de la mañana, se curvaron en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mamá, necesitamos hablar», dijo mientras se sentaba junto a Andrés. «Los niños van a necesitar uniformes nuevos para la escuela, y el auto necesita reparación. Son como $800 en total». $800. Como si fuera calderilla. Como si mis ahorros fueran un pozo infinito del que podían extraer sin pedir, sin agradecer, sin reconocer siquiera que era mi dinero ganado con décadas de trabajo como secretaria en la oficina del doctor Morales. «Ya pagué los uniformes el mes pasado», dije, manteniendo la calma mientras limpiaba la estufa que ellos habían ensuciado la noche anterior. «Esos eran los del año pasado. Los niños crecen, mamá. No pueden ir a la escuela con ropa que les queda chica. ¿Qué van a pensar los maestros?» Siempre era lo mismo. Siempre tenía que ver con lo que pensaran los demás, nunca con gratitud o consideración hacia mí. Me di vuelta para mirarlos. Andrés revisaba su teléfono con total desinterés, como si la conversación no fuera con él. Amelia me miraba con esa expresión de impaciencia que había heredado de su padre, mi difunto esposo Ricardo, pero sin nada de su nobleza. «El dinero de este mes ya está comprometido», mentí. «Pagué la luz, el agua, el gas, la comida para todos ustedes. Son $1,300 solo en gastos básicos». «Pues tendrás que conseguirlo de alguna parte», dijo Andrés sin levantar la vista del teléfono. «Los niños son tu responsabilidad también». Mi responsabilidad. Mis nietos, a quienes amaba con locura, se habían convertido en un arma emocional contra mí. Los cuidaba después de la escuela, los ayudaba con las tareas, los consolaba cuando tenían pesadillas, pero según ellos, era mi responsabilidad mantenerlos económicamente también. «Además», continuó Amelia, «necesitamos privacidad. Andrés y yo hemos estado hablando, y creemos que sería mejor si te mudaras al cuarto de atrás. Los niños necesitan más espacio para jugar». El cuarto de atrás. Un espacio de 2 por 3 metros donde guardaba las cajas de Navidad y los recuerdos de Ricardo. Sin ventanas, húmedo, con una cama individual que había comprado en una venta de garaje hace años. «Esta es mi casa», dije, y estas 3 simples expresiones salieron más firmes de lo que esperaba. «Sí, pero nosotros también vivimos aquí», replicó Amelia. «Y si vas a estar de mal humor todo el tiempo, quejándose por dinero y por espacio, entonces quizás deberías buscar otro lugar donde puedas ser feliz». Ahí estaba. La frase que cambiaría todo. El momento exacto en que mi hija me ofreció la solución a mi problema sin darse cuenta. «Tienes razón», dije, y vi cómo intercambiaron una mirada de sorpresa. «Debería buscar un lugar donde pueda ser feliz». Andrés finalmente levantó la vista del teléfono, con esa sonrisa burlona que tanto despreciaba. «Perfecto. Ya era hora de que entendieras la situación». Pero yo no entendía la situación de la manera que él pensaba. Durante estos 2 años, había guardado silencio mientras veía cómo se adueñaban de mi espacio,
de mi tiempo, de mi dinero. Había aguantado las miradas de desprecio, los comentarios sarcásticos, la falta total de respeto. Había permitido que durmieran en mi habitación mientras yo me conformaba con el sofá de la sala, despertando con dolores de espalda todas las mañanas. Había cocinado para ellos, lavado su ropa, cuidado a sus hijos, pagado todas las cuentas de la casa. Había vaciado mi cuenta de ahorros comprando comida, medicinas, juguetes, ropa. Había cancelado mi seguro médico privado para poder seguir manteniendo a esta familia que me trataba como una intrusa en mi propio hogar. ¿Cuándo te vas?, preguntó Amelia, y había una nota de esperanza en su voz que me dolió más que cualquier insulto. Pronto, respondí, y era verdad. Pero no me iba a ir yo. Ellos se iban a ir. Los niños bajaron corriendo las escaleras en ese momento, con sus mochilas a medio cerrar y los zapatos desabrochados. Santiago, de 8 años, se abalanzó sobre mí para abrazarme como hacía todas las mañanas. Su hermana menor, Camila, de 6 años, se colgó de mi brazo derecho. El bebé, Joaquín, de apenas 2 años, gateó hasta mis piernas buscando ser alzado. «Abuela Josefina, ¿nos preparas el almuerzo especial hoy?», preguntó Santiago con esos ojos brillantes que me recordaban a Amelia cuando era pequeña. «Claro, mi amor», dije, levantando a Joaquín mientras acariciaba el cabello de Camila. «¿Qué quieren que les prepare?». «Sándwiches de jamón con queso derretido», gritó Camila. «Y papitas fritas», agregó Santiago. Miré a mis nietos y sentí una mezcla de amor infinito y tristeza profunda. Ellos no tenían la culpa de tener padres tan desagradecidos. Ellos me amaban genuinamente, me necesitaban, me respetaban. Pero también sabía que si no tomaba medidas drásticas pronto, terminaría siendo una anciana resentida y amargada, viendo cómo mis últimos años se desvanecían en este ciclo de abuso y explotación. «Vamos, niños, se van a hacer tarde para la escuela», dijo Amelia con impaciencia. «Mamá, ¿puedes llevarlos? Andrés y yo tenemos que salir temprano hoy». Por supuesto que tenían que salir. Probablemente a desayunar en algún restaurante caro con el dinero que yo les había dado prestado el mes anterior y que nunca me habían devuelto. «Claro», dije, como siempre. Mientras ayudaba a los niños a terminar de alistarse, escuché a Amelia y Andrés hablando en voz baja en la cocina. «¿Crees que lo decía en serio?», preguntaba Andrés. «No lo sé, pero sería perfecto si se fuera. Podríamos tener toda la casa para nosotros, y ella seguiría pagando las cuentas desde donde esté. Es su casa, después de todo. Y nosotros podríamos alquilar el cuarto que está usando a alguien más. Dinero extra». Se reían. Estaban planeando mi partida y riéndose de la posibilidad de ganar dinero extra con mi desgracia. En mi propia casa, con mis propios nietos corriendo alrededor de mis piernas, estaban celebrando la idea de deshacerse de mí. Pero había algo que no sabían. Algo que había estado planeando en secreto durante los últimos 6 meses, desde el día en que Andrés me gritó delante de los vecinos porque la cena no estaba lista cuando él llegó del bar. Tenía un as bajo la manga que ellos nunca se esperarían. Después de dejar a los niños en la escuela, conduje hasta el centro de la ciudad con una sensación extraña en el pecho. No era ansiedad exactamente, sino algo más parecido a la calma antes de una tormenta. Tenía una cita a las 10 de la mañana que Amelia y Andrés jamás sospecharían. El bufete de abogados Hernández y Asociados ocupaba el segundo piso de un edificio colonial pintado de amarillo claro. Subí las escaleras de madera que crujían bajo mis pies, recordando la primera vez que vine aquí hace 6 meses. Había sido después de esa terrible noche cuando Andrés llegó borracho y me empujó porque tropezó con una silla que, según él, yo había puesto adrede en su camino. «Señora Sánchez», puntual como siempre, me saludó la secretaria, una mujer joven de cabello castaño y sonrisa genuina. «El licenciado Hernández la está esperando». El despacho olía a cuero viejo y café. El licenciado Julián Hernández, un hombre de 50 años con bigote gris y mirada inteligente, se levantó para saludarme. Era hijo de una antigua compañera de trabajo, y había aceptado ayudarme cuando le conté mi situación. «Josefina, siéntese por favor. ¿Cómo han estado las cosas en casa?». «Peor», respondí sin rodeos. «Esta mañana me dijeron que debería buscar otro lugar donde vivir. En mi propia casa». El licenciado negó con la cabeza mientras abría una carpeta gruesa. «He estado revisando todos los documentos que me trajo. La casa está a su nombre únicamente,
así como la cuenta bancaria principal. Su difunto esposo Ricardo dejó todo muy claro en el testamento. ¿Y qué opciones tengo? Varias. La más directa sería el desalojo por uso indebido de la propiedad. Ellos no pagan renta, no contribuyen a los gastos de mantenimiento, y usted puede demostrar que han abusado de su hospitalidad. Tenemos los recibos de todos los gastos que ha pagado durante estos 2 años. Saqué de mi bolso una nueva pila de papeles. Traje más evidencia. Los recibos de este mes: $300 en comida, 200 en servicios básicos, 150 en gasolina, 100 en medicinas para el bebé, y 300 más en gastos varios que ellos generaron. $1,050 este mes solamente, calculó mientras revisaba los papeles. ¿Y ellos cuánto aportaron? Nada. Andrés dice que está buscando trabajo, pero yo lo veo salir todas las tardes al bar de la esquina. Amelia afirma que cuidar a los niños es trabajo de tiempo completo, pero yo soy quien los cuida cuando llegan de la escuela, quien les hace la comida, quien los baña y les ayuda con las tareas. El licenciado Hernández tomó notas en su libreta. Josefina, hay algo más que necesito preguntarle. ¿Ha considerado las consecuencias emocionales de esto? Son sus nietos, y van a quedar en el medio. Esta pregunta me había quitado el sueño durante meses. Por eso he estado esperando tanto tiempo. Pero me di cuenta de algo importante. Si yo no me respeto a mí misma, ¿cómo voy a enseñarles a mis nietos a respetarse? Ahora mismo están aprendiendo que está bien abusar de las personas mayores, que está bien vivir de otros sin dar nada a cambio. Es una perspectiva muy madura, reconoció. ¿Qué quiere hacer específicamente? Quiero que se vayan de mi casa. Pero quiero hacerlo de manera que entiendan que tienen que cambiar, no solo mudarse a casa de otra persona para repetir el mismo patrón. Tengo una propuesta, dijo, inclinándose hacia adelante. Podemos comenzar con una notificación legal de 30 días. Les damos un mes para que encuentren otro lugar y se organicen. Si en ese tiempo muestran cambios genuinos, conseguir trabajo, contribuir económicamente, tratarla con respeto, podríamos reconsiderar. ¿Y si no cambian? Entonces procedemos con el desalojo formal. Con toda la evidencia que tenemos, sería cuestión de días. Me quedé en silencio unos minutos, pensando en los rostros de mis nietos esa mañana, en sus risas, en la manera en que Santiago me abrazaba, en cómo Camila me buscaba cuando tenía pesadillas. Hay una condición más que quiero agregar, dije finalmente. Quiero que quede claro que los niños pueden visitarme siempre que quieran. Esta sigue siendo la casa de su abuela, y siempre serán bienvenidos aquí. Por supuesto. De hecho, eso fortalece su posición legal. Demuestra que no está actuando por rencor, sino por necesidad. Salimos del despacho 1 hora después con un plan claro. La notificación legal se entregaría al día siguiente. 30 días para que Amelia y Andrés demostraran que podían ser adultos responsables, o tendrían que irse. Manejé de vuelta a casa sintiendo una mezcla de terror y alivio. Había cruzado una línea de la que no había retorno. Pero por primera vez en 2 años, sentía que estaba recuperando el control de mi vida. Al llegar, encontré a Dolores Pérez, mi vecina y mejor amiga desde hace 15 años, regando las plantas de su jardín. Era una mujer de 68 años, viuda como yo, pero con una energía que enviaba. Sus hijos vivían en Estados Unidos y la visitaban 2 veces al año, siempre trayendo regalos y planeando vacaciones familiares. Josefina, te ves diferente hoy, me dijo cuando me acerqué a saludarla. Hay algo en tu cara que no había visto en mucho tiempo. ¿Qué cosa? Determinación, respondió con una sonrisa. Finalmente vas a hacer algo con esos aprovechados. Dolores era la única persona que conocía toda la situación. Había sido testigo silenciosa de mi deterioro durante estos años, y más de una vez me había ofrecido quedarme en su casa si necesitaba escapar. Ya hice algo, le dije, y le conté sobre la reunión con el abogado. Gracias a Dios, exclamó, abrazándome fuerte. Ya era hora, Josefina. Ya era hora. Tengo miedo, admití. ¿Y si estoy siendo muy dura? ¿Y si realmente no encuentran otro lugar? Escúchame bien, me dijo, tomándome de los hombros. Tú trabajaste 30 años para comprar esa casa. Criaste a Amelia sola después de que Ricardo murió. Le diste educación, valores,
un hogar lleno de amor. Y ahora ella te está pagando tratándote como una empleada en tu propia casa. Pero los nietos. Los nietos van a estar mejor con una abuela que se respeta a sí misma que con unos padres que les enseñan que pueden vivir como parásitos. Créeme, Josefina, esto que estás haciendo no es crueldad, es amor duro. Esas fueron las últimas conversaciones amables que tendría ese día. Porque cuando llegué a casa, Amelia y Andrés me estaban esperando en la sala con caras de furia. ¿Dónde estabas?, me gritó Amelia antes de que pudiera siquiera cerrar la puerta. Los niños llegaron de la escuela y no había nadie. Tuve que dejar mi trabajo para venir corriendo. Salí a hacer unas diligencias, respondí con calma, colgando mi bolso en el perchero. ¿Qué diligencias son más importantes que cuidar a tus nietos?, preguntó Andrés, levantándose del sillón donde había estado viendo televisión. Por un momento, estuve tentada a decírselo, a sacar los papeles del abogado y ponerlos sobre la mesa. Pero algo me detuvo. Quería que fuera una sorpresa completa. Tenía una cita médica, mentí. Y no podías avisarnos, insistió Amelia. Nosotros también tenemos responsabilidades, ¿sabes? ¿Qué responsabilidades?, pregunté, y mi voz sonó más cortante de lo que pretendía. Se hizo un silencio tenso en la sala. Andrés y Amelia intercambiaron esa mirada que ya conocía tan bien, la mirada que decía aquí viene otra vez con sus quejas. No empieces, mamá, suspiró Amelia. Ya tuvimos esta conversación esta mañana. Tienes razón, dije. Ya la tuvimos. Y ya tomé una decisión. Los dejé ahí, con sus caras confundidas, y subí a mi antigua habitación, ahora ocupada por ellos, a buscar algunas cosas que necesitaba. Mañana comenzaría una nueva etapa de mi vida. Una etapa donde finalmente iba a ser libre. La notificación legal llegó un martes por la mañana, exactamente como había planeado. Yo estaba preparando el desayuno cuando escuché el timbre y los pasos firmes del oficial de justicia en el porche. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en la casa podrían escucharlo, pero mantuve la compostura mientras revolví los huevos revueltos en la sartén. ¿Quién es a esta hora?, gruñó Andrés desde la mesa, masticando ruidosamente una tostada que yo había preparado con mis propias manos y comprado con mi propio dinero. No lo sé, ve a ver, respondí sin voltearme, fingiendo concentración total en la cocina. Los pasos pesados de Andrés resonaron en el pasillo de madera, seguidos del rechinar de la puerta principal. Escuché voces, primero la del oficial explicando el propósito de su visita, después el tono confundido y gradualmente alarmado de mi yerno. «Amelia, ven acá inmediatamente», gritó Andrés con una urgencia que nunca había escuchado en su voz. Mi hija bajó corriendo las escaleras, todavía en pijama, con el cabello revuelto y esa expresión de molestia que ponía cuando la despertaban antes de las 9 de la mañana. Los escuché hablar en voz baja con el oficial, después el sonido de papeles siendo entregados, firmas, explicaciones legales que no lograba entender completamente desde la cocina. Cuando finalmente se cerró la puerta, el silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse. Pude sentir sus pasos acercándose a la cocina, lentos y deliberados, como depredadores acechando a su presa. Pero esta vez, yo no era la presa. «Mamá», la voz de Amelia sonaba extrañamente controlada, como si estuviera haciendo un esfuerzo sobrehumano por no explotar. «¿Puedes explicarnos qué significa esto?». Me volteé lentamente, secándome las manos con el delantal que había heredado de mi propia madre, y los miré directamente a los ojos por primera vez en meses. Andrés sostenía los papeles con manos temblorosas, su rostro había perdido todo color. Amelia estaba detrás de él, mordiéndose el labio inferior como hacía cuando era niña y sabía que había hecho algo malo. «Significa exactamente lo que dice», respondí con una tranquilidad que me sorprendió incluso a mí. «Tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir». «No puedes estar hablando en serio», explotó Andrés, arrugando los papeles en sus puños. «Somos familia. No puedes echarnos a la calle como si fuéramos extraños». «Familia», repetí la expresión, saboreando la ironía. ¿Es así como la familia trata a una mujer de 62 años? ¿Haciéndola dormir en el sofá de su propia casa? ¿Tomando su dinero sin pedir permiso? ¿Gritándole delante de los vecinos cuando la comida no está lista a tiempo? «Mamá, esto es una locura», intervino Amelia, acercándose a mí con esa voz melosa que usaba cuando quería algo.
Podemos hablar, podemos arreglar las cosas. No necesitas traer abogados de por medio. Somos una familia, podemos resolver esto entre nosotros. Hemos estado resolviendo esto entre nosotros durante 2 años, repliqué, apagando la estufa y cruzándome de brazos. Y la resolución siempre ha sido la misma. Yo pago todo, yo trabajo todo, yo me sacrifico todo, y ustedes toman todo. Esa dinámica se acabó. Andrés comenzó a caminar de un lado a otro de la cocina como un animal enjaulado, pasándose las manos por el cabello grasiento que nunca se molestaba en lavar adecuadamente. Sus ojos pequeños y hundidos se movían frenéticamente, como si estuviera buscando una salida que no existía. ¿Sabes qué? Perfecto, dijo finalmente, volteándose hacia mí con una sonrisa cruel que no llegaba a sus ojos. Nos vamos. Pero no esperes volver a ver a tus preciosos nietos nunca más. Nos vamos a mudar a otro estado, lejos de ti y de tu amargura. Los niños van a crecer sin saber quién eres. Era el golpe que había estado esperando, la amenaza que sabía que vendría. La carta que creían que era su as bajo la manga. Pero yo había hablado con el licenciado Hernández sobre esta posibilidad exacta. No van a irse a ningún estado, dije con calma absoluta. No tienen dinero para mudarse, no tienen trabajo estable, y yo tengo derechos como abuela. Cualquier juez en este país verá que ustedes han estado viviendo de mis recursos durante 2 años sin contribuir en nada. ¿Creen que eso los hace ver como padres responsables y estables? La cara de Andrés se descompuso. Amelia se dejó caer en una silla, finalmente entendiendo que no era un farol, que no era una rabieta de anciana que pasaría en unos días. Era real, era legal, y era definitivo. Además, continué, sintiendo una fuerza creciente en mi voz, los niños están inscritos en la escuela aquí, tienen sus amigos aquí, su vida está aquí. Alejados de mí, ustedes no van a poder mantenerlos. No tienen los recursos, no tienen la estabilidad, no tienen nada excepto lo que yo les he estado dando durante estos años. Mamá, por favor, Amelia comenzó a llorar, pero eran lágrimas de pánico, no de tristeza genuina. ¿Dónde vamos a ir? No tenemos dinero para un depósito, no tenemos muebles, no tenemos nada preparado. Deberían haber pensado en eso antes de decirme que buscara otro lugar donde vivir, respondí, y cada expresión salía de un lugar profundo dentro de mí que había estado silenciado demasiado tiempo. Deberían haber pensado en eso antes de tratarme como una empleada en mi propia casa. Deberían haber pensado en eso antes de gastar mi dinero en bares y restaurantes mientras yo comía sobras. Nunca te tratamos como una empleada, gritó Andrés, pero su voz sonaba desesperada, como si él mismo supiera que era mentira. ¿No? Pregunté, levantando una ceja. ¿Quién lava su ropa? ¿Quién limpia sus desastres? ¿Quién cuida a sus hijos? ¿Quién paga la comida que ustedes comen? ¿Quién paga la electricidad que ustedes usan? ¿Quién paga el agua con la que ustedes se bañan? Yo hago todo el trabajo de una empleada, pero sin sueldo, sin respeto, y sin ni siquiera un gracias, punto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los niños estaban en la escuela, la casa estaba extrañamente silenciosa, y por primera vez en 2 años, yo era quien tenía el control de la conversación. Mira, mamá. Amelia se secó las lágrimas e intentó recuperar la compostura. Entiendo que estés molesta. Tal vez hemos sido un poco inconsiderados. Pero esto es demasiado drástico. Dame una oportunidad de arreglar las cosas. Andrés puede buscar trabajo más seriamente, yo puedo ayudar más en la casa, podemos contribuir con los gastos. ¿Contribuir con qué dinero?, pregunté. Andrés lleva 2 años buscando trabajo, y lo único que ha encontrado son excusas para ir al bar todas las tardes. Tú llevas 2 años diciendo que cuidar a los niños es trabajo de tiempo completo, pero yo soy quien realmente los cuida mientras ustedes salen a divertirse. Eso no es cierto, protestó Amelia, pero su voz carecía de convicción. ¿No es cierto? La semana pasada ustedes se fueron al cine y a cenar, gastaron $120, y yo me quedé aquí cuidando a Joaquín que tenía fiebre. Anteayer se fueron a casa de los amigos de Andrés hasta las 3 de la mañana, y yo me levanté a las 6 para preparar el desayuno y alistar a los niños para la escuela. ¿Eso te parece que son padres responsables? Andrés se acercó a la mesa y golpeó la superficie con el puño, haciendo saltar las tazas de café. Trabajé 30 años antes de quedarme sin empleo. Tengo derecho a un poco de diversión.
30 años. Lo miré directamente, sintiendo una furia fría subiendo por mi columna vertebral. Yo trabajé 35 años. Andrés. 35 años levantándome a las 5 de la mañana, tomando 2 autobuses para llegar a la oficina, aguantando jefes difíciles, clientes groseros, horarios imposibles. Y cuando llegaba a casa, tenía que cocinar, limpiar, ayudar a Amelia con la tarea, cuidar a Ricardo cuando se enfermó. Nunca, ni una sola vez, creí que mi trabajo me daba derecho a vivir de otra persona. Es diferente, murmuró Andrés, pero ya no me estaba mirando a los ojos. Sí, es diferente, concordé. Porque yo nunca tuve la opción de irme a vivir con mi madre cuando las cosas se pusieron difíciles. Mi madre murió cuando Amelia tenía 10 años, y yo me las arreglé sola, trabajando doble turno cuando fue necesario, vendiendo cosas cuando no tenía suficiente dinero, pero nunca, nunca siendo una carga para nadie. La cocina se llenó de un silencio pesado. Amelia lloraba en silencio, Andrés miraba el piso, y yo me sentía más fuerte de lo que me había sentido en años. No era crueldad lo que sentía, era claridad. Claridad sobre quién era yo, sobre lo que merecía, sobre lo que estaba dispuesta a tolerar. El documento es claro, continué con voz firme. Tienen 30 días. Si en este tiempo demuestran cambios reales, trabajo estable, contribución económica, respeto genuino, podemos discutir otras opciones. Pero si siguen con la misma actitud, se van. ¿Y los niños?, preguntó Amelia con voz quebrada. Los niños siempre serán bienvenidos en esta casa, respondí inmediatamente. Esta es la casa de su abuela, y siempre lo será. Pero ustedes necesitan aprender a ser adultos responsables antes de enseñarles a ellos cómo serlo. Los días siguientes fueron los más tensos que había vivido en mi propia casa. Amelia y Andrés alternaban entre periodos de silencio hostil y explosiones de furia que hacían temblar las paredes. Pero por primera vez en 2 años, yo no cedía, no me disculpaba, no buscaba maneras de calmar la tormenta que había desatado. El primer cambio notable llegó el jueves por la mañana. Andrés apareció en la cocina a las 7 en punto, duchado y vestido con una camisa limpia que no había visto en meses. Su cabello estaba peinado hacia atrás. Había recortado esa barba descuidada que lo hacía ver como un vagabundo, y llevaba bajo el brazo una carpeta que parecía contener documentos importantes. «Salgo a buscar trabajo», anunció, evitando mi mirada mientras se servía café en una taza que, para mi sorpresa, llevó al fregadero después de usarla. «Tengo 3 entrevistas programadas para hoy. Una en el almacén de materiales de construcción, otra en la fábrica de textiles, y una tercera en el supermercado del centro». «Qué bueno», respondí sin mucha emoción, concentrándome en preparar el almuerzo de los niños. No iba a celebrar que finalmente estuviera haciendo lo que debería haber estado haciendo desde el primer día que llegó a mi casa. «¿No vas a decir nada más?», preguntó, con una nota de irritación en la voz que no logró ocultar completamente. «¿Qué quieres que diga, Andrés? Que estoy orgullosa de ti por hacer lo que cualquier hombre adulto debería estar haciendo sin que nadie se lo pida. Que me emociona ver que finalmente entiendes que trabajar es una responsabilidad, no un favor que le haces al mundo». Se quedó parado ahí por unos minutos, claramente esperando algún tipo de reconocimiento o elogio que yo no estaba dispuesta a darle. Finalmente salió de la casa dando un portazo que hizo vibrar los platos en la alacena. Amelia bajó media hora después, cuando ya había terminado de preparar el desayuno de los niños y estaba empacando sus loncheras. Venía vestida con un pantalón negro y una blusa blanca que reconocí porque había sido mía años atrás. Su maquillaje estaba más cuidado de lo usual, y llevaba el cabello recogido en un moño profesional que le daba una apariencia más madura. «Yo también voy a salir a buscar trabajo», declaró, sirviendo café en una taza sin mirarme directamente. «Mi amiga Fernanda me dijo que en la tienda donde ella trabaja necesitan vendedoras. El sueldo no es mucho, pero es algo». «¿Y los niños?», pregunté, porque era la pregunta obvia que ella debería haber considerado antes de hacer planes. «Pensé que tal vez podría seguir cuidándolos hasta que encontremos una guardería que podamos pagar», respondió, y había algo en su tono que sonaba más a súplica que a la demanda arrogante a la que me había acostumbrado. «Puedo cuidarlos por ahora», dije, «pero necesitas entender que cuando encuentres trabajo, vas a tener que organizarte para cuidar a tus propios hijos. Yo no voy a ser la niñera permanente mientras ustedes reconstruyen sus vidas». «Lo entiendo», murmuró, pero no sonaba muy convencida. Los niños bajaron en ese momento,
creando la distracción perfecta para evitar continuar una conversación que claramente la incomodaba. Santiago, Camila y el pequeño Joaquín llenaron la cocina con sus risas y sus demandas de atención, ajenos a la tensión que flotaba en el aire como humo espeso. «Abuela, ¿por qué papá y mamá están tan raros últimamente?», preguntó Santiago mientras yo le abrochaba los zapatos. «Ayer escuché a mamá llorando en su cuarto, y papá ha estado gritando mucho por teléfono». La pregunta me partió el corazón. Estos niños, tan pequeños e inocentes, estaban sintiendo las consecuencias de las decisiones de sus padres sin entender realmente qué estaba pasando. «A veces los adultos tenemos problemas que resolver, mi amor», le expliqué, tratando de encontrar palabras que fueran honestas pero apropiadas para su edad. «Pero eso no significa que ustedes hayan hecho algo malo, ¿de acuerdo? Los problemas de los grandes son responsabilidad de los grandes». «¿Tú también tienes problemas, abuela?», preguntó Camila, abrazándose a mi pierna con esa necesidad de seguridad que solo los niños pueden expresar tan directamente. «Estoy resolviendo algunos problemas, sí», admití, acariciando su cabello sedoso. «Pero ustedes no tienen que preocuparse por eso. Su trabajo es ser niños felices, ir a la escuela, jugar, aprender cosas nuevas. Los problemas de los adultos los resolvemos los adultos». Después de llevar a los niños a la escuela, regresé a una casa extrañamente silenciosa. Amelia y Andrés habían salido realmente a buscar trabajo, dejándome sola por primera vez en semanas. El silencio no era opresivo como antes, era liberador. Podía caminar por mi propia casa sin sentir que estaba siendo juzgada, sin escuchar comentarios sarcásticos, sin tener que justificar cada movimiento que hacía. Me serví una taza de café y me senté en la mesa de la cocina con el periódico, algo que no había podido hacer en meses. Leí las noticias locales, los obituarios, la sección de clasificados, saboreando cada momento de tranquilidad como si fuera un lujo que había olvidado que existía. El teléfono sonó alrededor de las 10 de la mañana. Era Dolores, mi vecina y confidente. «¿Cómo van las cosas desde que llegó la notificación?», preguntó directamente, sin perder tiempo en saludos superficiales. «Están fingiendo que van a cambiar», le conté, describiendo las salidas matutinas en busca de trabajo. Andrés se bañó y se puso ropa limpia por primera vez en semanas, y Amelia está actuando como si fuera una adolescente responsable buscando su primer empleo. ¿Y tú les crees? «No», respondí sin dudarlo. «O tal vez sí van a conseguir trabajo, pero no porque hayan entendido realmente el problema. Lo van a hacer porque están desesperados, y en cuanto sientan que tienen algo de estabilidad, van a volver a tratarme como si fuera su empleada personal». «¿Qué vas a hacer si realmente consiguen trabajo y empiezan a contribuir económicamente?». Era una pregunta que me había estado haciendo desde que entregué los papeles legales. «Voy a darles una oportunidad real», dije después de pensarlo. «Pero con condiciones claras. Contribución económica real, no simbólica. Respeto genuino, no fingido. Y participación equitativa en las responsabilidades de la casa y de los niños». «¿Y si no cumplen?». «Entonces se van. Ya no tengo paciencia para más experimentos». Esa tarde, cuando fui a recoger a los niños de la escuela, me encontré con algunas madres conocidas que obviamente habían estado hablando entre ellas sobre mi situación. Los chismes viajan rápido en una ciudad pequeña, y aparentemente alguien había visto al oficial de justicia en mi puerta. «Josefina, espero que no sea nada grave lo que pasó en tu casa el otro día», dijo Carmen Ruiz, una mujer entrometida que siempre había buscado maneras de meterse en los asuntos de otros. «No es nada de lo que tengas que preocuparte, Carmen», respondí con una sonrisa educada pero fría. «Es que se veía muy serio, un oficial del juzgado. Esperamos que Amelia y los niños estén bien», insistió, claramente esperando que le diera detalles jugosos para compartir con el resto del vecindario. «Mis nietos están perfectamente bien, gracias por preguntar», dije, tomando a Santiago de la mano mientras Camila corría hacia mí para abrazarme. «Y Amelia está aprendiendo a ser más responsable, lo cual es algo positivo para toda la familia». No le di más información, pero pude ver en sus ojos la frustración de no haber conseguido el chisme que esperaba. Sabía que iba a inventar sus propias versiones de la historia para contarle a quien quisiera escuchar, pero ya no me importaba lo que pensara la gente. Había pasado demasiados años preocupándome por las apariencias mientras mi propia vida se desmoronaba en privado. Cuando llegamos a casa, encontré a Andrés sentado en la sala con cara de derrota total.
Había regresado de sus entrevistas, pero su lenguaje corporal me decía todo lo que necesitaba saber antes de que abriera la boca. «¿Cómo te fue?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. En el almacén me dijeron que llamarían si algo se abría, en la fábrica necesitan experiencia que no tengo, y en el supermercado me dijeron que ya contrataron a alguien más, relató con voz monótona, mirando el piso en lugar de mirarme a mí. «¿Y mañana?», pregunté. «¿Mañana qué?», respondió con irritación. «Mañana vas a salir otra vez a buscar trabajo, y pasado mañana también, y el día después también. Hasta que encuentres algo». «Es que no es tan fácil», explotó, levantándose del sillón. «Hay mucha competencia, mucha gente buscando los mismos trabajos. No puedo hacer milagros». «No te estoy pidiendo milagros», respondí con calma, mientras los niños corrían hacia sus cuartos para cambiarse la ropa de la escuela. «Te estoy pidiendo que hagas lo que millones de personas hacen todos los días: trabajar para mantener a su familia». «Ya lo intenté». «Lo intentaste un día, Andrés. Un solo día. Hay personas que buscan trabajo durante meses, que tocan puertas todos los días, que aceptan trabajos que no son perfectos mientras buscan algo mejor. ¿Tú qué has hecho durante los últimos 2 años? ¿Cuántas entrevistas habías tenido antes de hoy?». Se quedó callado porque ambos sabíamos la respuesta. Había tenido exactamente 0 entrevistas en 2 años porque no había estado buscando realmente. Había estado viviendo cómodamente de mi dinero, justificando su pereza con excusas sobre la economía, la falta de oportunidades, la discriminación por edad, cualquier cosa excepto admitir que simplemente no quería trabajar. «Tienes 27 días más», le recordé. 27 días para demostrar que puedes ser el hombre que tus hijos necesitan que seas. Una semana después de la notificación legal, las cosas comenzaron a cambiar de maneras que no había anticipado. Andrés había conseguido trabajo en una gasolinera del turno de noche, ganando $8 por hora, lo cual significaba aproximadamente $240 a la semana si trabajaba tiempo completo. No era mucho, pero era un comienzo real. Amelia también había tenido suerte. La tienda de ropa donde trabajaba su amiga Fernanda necesitaba vendedoras temporales para la temporada navideña, y aunque el pago era solo de $7 por hora más comisiones, representaba un ingreso que no habían tenido en 2 años. Pero lo que más me llamó la atención no fueron estos cambios evidentes, sino los pequeños detalles que revelaban cuán profundamente había impactado la notificación legal en su manera de ver la situación. Andrés ya no dejaba sus platos sucios en la mesa esperando que yo los recogiera. Amelia había comenzado a lavar su propia ropa sin que nadie se lo pidiera. Los dos habían empezado a levantarse más temprano, y ya no escuchaba esas conversaciones en voz baja donde se quejaban de mí y planeaban maneras de obtener más dinero para sus gastos personales. Sin embargo, algo en mi interior me decía que estos cambios eran motivados por el miedo, no por una transformación genuina de carácter. Era como ver a niños que se portan bien solo cuando saben que los padres están observando, listos para volver a sus travesuras en cuanto crean que nadie está vigilando. La confirmación de mis sospechas llegó el viernes por la noche, cuando escuché a Amelia hablando por teléfono con alguien mientras yo ayudaba a los niños con sus tareas en la sala. Su voz llegaba desde la cocina, y aunque no podía escuchar toda la conversación, las frases que captaba me revelaron exactamente lo que estaba pensando. «No, no podemos irnos todavía. Sí, la vieja nos puso una demanda legal, pero tenemos un plan. Si jugamos bien nuestras cartas durante estas semanas, podemos convencerla de que retire los papeles. Después de eso, todo puede volver a ser como antes». Mi sangre se enfrió al escuchar esas palabras. La vieja. Todo puede volver a ser como antes. No había entendido nada. Absolutamente nada. Para ella, esto era solo un obstáculo temporal que había que superar con actuación y manipulación, no una oportunidad real de cambio y crecimiento. Esa noche, después de que todos habían ido a dormir, me quedé despierta en el sofá de la sala pensando en lo que había escuchado. Los ronquidos de Andrés llegaban desde mi antigua habitación, mezclándose con el sonido de la lluvia que había comenzado a caer alrededor de la medianoche. La casa creía y se quejaba como lo hacen las casas viejas, recordándome todas las noches que había pasado en este mismo sofá durante los últimos 2 años. Al día siguiente era sábado, lo que significaba que Andrés no trabajaba y Amelia tampoco tenía turno en la tienda. Decidí que era el momento perfecto para tener una conversación muy necesaria con mis nietos, antes de que sus padres despertaran y pudieran interferir. Preparé chocolate caliente y panqueques,
el desayuno favorito de los 3 niños, y los llamé a la cocina cuando escuché sus voces desde sus cuartos. Santiago bajó primero, con el cabello revuelto y frotándose los ojos, seguido por Camila que cargaba su muñeca favorita, y finalmente tuve que subir a cargar a Joaquín, que apenas estaba aprendiendo a caminar y aún necesitaba ayuda para bajar las escaleras. «Abuela, ¿por qué nos levantaste tan temprano en sábado?», preguntó Santiago mientras yo le servía panqueques calientes con miel. «Porque quería pasar tiempo especial con ustedes antes de que sus papás se despertaran», le expliqué, sirviendo también para Camila y cortando el panqueque de Joaquín en pedacitos pequeños que pudiera manejar con sus manitas. «¿Vamos a hacer algo divertido?», preguntó Camila con los ojos brillantes de emoción. «Vamos a hablar», dije, sentándome con ellos en la mesa. «Necesito explicarles algunas cosas importantes que están pasando en nuestra familia». Santiago, que a sus 8 años era el más perceptivo de los 3, inmediatamente adoptó una expresión seria. «Es sobre por qué papá y mamá están actuando tan raro últimamente». «Sí, mi amor, es sobre eso», confirmé, eligiendo mis expresiones cuidadosamente. «Ustedes han notado que las cosas han estado diferentes en casa». «Papá está trabajando ahora», observó Camila. «Y mamá también. Antes siempre estaban aquí cuando llegábamos de la escuela». «Y los dos están más nerviosos», agregó Santiago. «Ayer escuché a mamá llorando mientras hablaba por teléfono, y papá ha estado muy callado desde que empezó a trabajar». «Muy bien observado», les dije. «Sus papás están aprendiendo a ser más responsables, y eso a veces es difícil para los adultos cuando no están acostumbrados a hacerlo». «¿Qué significa responsables?», preguntó Camila, masticando pensativamente un pedazo de panqueque. «Significa que cada persona tiene que cuidar de sí misma y contribuir a la familia con trabajo y esfuerzo», expliqué. «Como cuando ustedes ayudan a poner la mesa o guardan sus juguetes. Los adultos tienen responsabilidades más grandes, como trabajar para ganar dinero, limpiar la casa, cuidar a los niños». «Pero tú ya haces todo eso, abuela», preguntó Santiago con esa lógica aplastante que solo los niños pueden tener. «Sí, y ese es parte del problema», admití. «Durante mucho tiempo, yo he estado haciendo el trabajo que les corresponde a sus papás también. Y eso no está bien, porque no les permite aprender a cuidarse solos». «¿Es por eso que están trabajando ahora?», preguntó Camila. «Exactamente», confirmé. «Y hay algo más que necesito decirles. Es posible que en una semana sus papás tengan que mudarse a otra casa». El silencio que siguió fue denso. Santiago dejó de masticar y me miró con ojos muy abiertos. Camila puso su tenedor en la mesa y su labio inferior comenzó a temblar. Joaquín, demasiado pequeño para entender las implicaciones, siguió comiendo felizmente sus pedacitos de panqueque. «¿Nosotros también nos vamos a mudar?», preguntó Santiago con voz pequeña. «Esa decisión la van a tomar sus papás», respondí honestamente. «Pero quiero que sepan algo muy importante. Sin importar dónde vivan ustedes, esta siempre va a ser la casa de su abuela. Siempre van a ser bienvenidos aquí. Siempre van a tener un lugar donde venir cuando me necesiten». «¿Pero por qué no podemos seguir viviendo todos juntos como antes?», preguntó Camila, y ahora las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Esta era la pregunta más difícil, porque requería explicar conceptos complicados de una manera que los niños pudieran entender sin traumatizarlos. A veces, cuando los adultos viven juntos durante mucho tiempo, empiezan a tratarse mal unos a otros, expliqué lentamente. Como cuando ustedes pelean con sus amigos en la escuela porque uno siempre quiere que el otro haga todo el trabajo en los proyectos. ¿Recuerdan cuando Santiago se enojó con Mateo porque nunca traía materiales para los trabajos de ciencias? Santiago asintió, entendiendo la analogía. Pues algo parecido pasó entre sus papás y yo. Yo estaba haciendo todo el trabajo de la casa, y ellos se acostumbraron a que yo hiciera todo sin ayudar. Eso me hacía sentir mal, y a ellos les hacía olvidar cómo ser responsables. «Pero ahora que están trabajando no pueden quedarse», insistió Santiago. «Pueden quedarse si demuestran que realmente han cambiado», expliqué. «Pero el cambio tiene que ser real, no solo porque están asustados. Tiene que venir del corazón, de entender que todos en una familia tienen que ayudar y respetar a los demás». En ese momento escuchamos pasos en las escaleras. Andrés bajaba para desayunar, y nuestra conversación íntima llegaba a su fin.
pero había logrado plantar las semillas de comprensión que quería que mis nietos tuvieran, sin importar lo que pasara en las próximas semanas. «¿Abuela?», me llamó Camila mientras yo recogía los platos del desayuno. «Sí, mi amor. Tú vas a estar bien si nos vamos». La pregunta me partió el corazón, pero también me llenó de orgullo por la sensibilidad de esta niña de 6 años que se preocupaba por los sentimientos de su abuela en medio de su propia incertidumbre. «Voy a estar bien», le dije, besando su frente. «Y ustedes también van a estar bien, porque son niños fuertes e inteligentes que saben que siempre van a tener a su abuela que los ama, sin importar dónde vivan». Andrés entró a la cocina en ese momento, luciendo desaliñado y malhumorado como siempre en las mañanas. Miró los restos del desayuno especial y frunció el ceño. «¿Por qué no me despertaste para desayunar con los niños?», preguntó con un tono acusatorio que no logró ocultar. «Porque quería pasar tiempo especial con mis nietos», respondí sin disculparme. «Hay café recién hecho y panqueques calientes en la estufa si quieres desayunar». Se sirvió en silencio, claramente molesto pero sin atreverse a decir nada más. Los niños se fueron a jugar, y yo me quedé limpiando la cocina, sintiendo que había dado un paso importante en prepararlos para cualquier futuro que nos esperara. Porque sin importar lo que mostraran las próximas semanas, yo ya sabía en el fondo de mi corazón que el cambio genuino no había llegado. Y cuando llegara el momento de tomar la decisión final, estaría preparada para hacerlo con la conciencia tranquila de que había dado todas las oportunidades posibles. La tercera semana después de la notificación legal trajo consigo una revelación que cambió completamente mi perspectiva sobre la situación. Había comenzado a pensar que tal vez estaba siendo demasiado dura, que quizás los cambios que veía en Amelia y Andrés eran genuinos y merecían una oportunidad real. Esa ilusión se desplomó completamente el martes por la noche cuando descubrí lo que realmente estaban planeando. Todo comenzó cuando Santiago llegó de la escuela con una nota de su maestra pidiendo dinero para una excursión educativa al Museo de Ciencias de la ciudad. Eran $50 por niño, lo que significaba que necesitaríamos $150 para que los 3 hermanos pudieran participar. Era el tipo de gasto que antes hubiera pagado automáticamente sin pensarlo 2 veces, pero ahora quería que sus padres asumieran esta responsabilidad como parte de su nueva actitud responsable. Cuando Amelia llegó del trabajo esa tarde, le mostré la nota y le expliqué sobre la excursión. Su reacción inicial fue exactamente la que esperaba, una mirada de pánico seguida de un intento de transferirme la responsabilidad. «Mamá, acabamos de empezar a trabajar», dijo con esa voz que usaba cuando quería que sintiera lástima por ella. «Todavía no hemos recibido nuestros primeros sueldos completos. No podrías adelantar el dinero y nosotros te lo devolvemos cuando cobremos». «Amelia, ustedes han estado trabajando durante casi 3 semanas», respondí con firmeza. «Entre los dos deberían haber ganado al menos $400 hasta ahora. ¿Dónde está ese dinero?». La pregunta la incomodó visiblemente. Comenzó a tartamudear excusas sobre gastos de transporte, comidas fuera de casa, ropa necesaria para el trabajo, pero nada de lo que decía justificaba la ausencia total de ahorros. «Además», continué, «esta excursión es dentro de 2 semanas. Tienen tiempo suficiente para juntar el dinero si realmente se lo proponen». «Pero es que $150 es mucho dinero», protestó. «¿Y si no podemos juntarlo a tiempo? Los niños van a ser los únicos en su clase que no vayan a la excursión. Entonces será una lección importante para ustedes sobre la importancia de manejar el dinero responsablemente», repliqué. «Y para los niños será una lección sobre las consecuencias de las decisiones de los adultos». Esa noche, después de acostar a los niños, escuché a Amelia y Andrés susurrando en su cuarto. Sus voces llegaban a través de las paredes delgadas de la casa, y aunque no podía entender todo lo que decían, captaba fragmentos suficientes para entender que estaban discutiendo algún tipo de plan. Mi curiosidad se intensificó cuando los escuché mencionar mi nombre varias veces, seguido de expresiones como cuenta bancaria, tarjetas y acceso. Decidí que era momento de investigar más profundamente lo que estaban tramando. Al día siguiente, mientras ellos estaban en sus trabajos y los niños en la escuela, revisé mi escritorio y me di cuenta de que algunos documentos habían sido movidos. Mi libreta de direcciones estaba en un lugar diferente al que recordaba haberla dejado. El cajón donde guardaba mis estados de cuenta bancarios había sido abierto recientemente, porque el pequeño pedazo de cinta adhesiva que había colocado discretamente como marcador ya no estaba en su lugar. Llamé inmediatamente al banco para verificar si había habido alguna actividad inusual en mi cuenta.
La representante del servicio al cliente me informó que había habido 2 intentos de acceso a mi información por teléfono durante la semana anterior. Alguien había llamado preguntando sobre los requisitos para añadir un beneficiario autorizado a mi cuenta, y después había habido otro llamado preguntando sobre la posibilidad de obtener una tarjeta de débito adicional. ¿Proporcionaron mi número de seguro social o alguna otra información personal?, pregunté, sintiendo como la furia crecía en mi pecho. No, señora. Por eso no pudimos procesar ninguna de las solicitudes. Nuestros protocolos requieren verificación presencial para ese tipo de cambios en cuentas de personas mayores. Colgué el teléfono y me quedé sentada en silencio por varios minutos, procesando la magnitud de lo que había descubierto. No solo no habían cambiado realmente, sino que estaban activamente planeando maneras de acceder a mi dinero de forma permanente. La búsqueda de trabajo, la actitud más respetuosa, todo había sido una actuación diseñada para ganar tiempo mientras planificaban una manera de asegurar acceso a mis recursos financieros. Esa tarde, cuando llegaron del trabajo, decidí confrontarlos de una manera que no esperarían. En lugar de acusarlos directamente, preparé una pequeña trampa para confirmar mis sospechas. He estado pensando en lo que me dijeron sobre la excursión de los niños, comencé durante la cena, y creo que tienen razón sobre el dinero. Tal vez debería ayudarlos más directamente. Vi cómo intercambiaron una mirada rápida de triunfo, creyendo que finalmente me habían convencido de volver a mi papel anterior de financiar todo. De hecho, continué, estaba pensando que tal vez sería más fácil si ustedes tuvieran acceso directo a mi cuenta bancaria para gastos familiares. Así no tendrían que estar pidiendo dinero para cada cosa que necesiten los niños. La reacción fue inmediata y reveladora. Andrés se enderezó en su silla con los ojos brillando de codicia apenas contenida. Amelia intentó parecer sorprendida y reacia, pero no pudo ocultar la satisfacción en su voz cuando respondió. «Mamá, no queremos que sientas que tienes que hacer eso», dijo, pero su tono carecía completamente de sinceridad. «Aunque, si realmente crees que sería más conveniente para todos, tal vez podríamos considerar esa opción». «Sería muy útil», agregó Andrés, ya sin molestarse en fingir reluctancia. «Especialmente para emergencias con los niños. ¿No querrías que estuviéramos en una situación donde necesitáramos algo urgente y no pudiéramos acceder a los fondos rápidamente?» «Tienen razón», dije, manteniendo mi expresión neutra. «Mañana podríamos ir al banco juntos para arreglar todo. Estoy segura de que será un proceso simple». El resto de la cena transcurrió con una atmósfera falsamente alegre. Ellos actuaban como si hubieran ganado la lotería, mientras yo planificaba mentalmente mi siguiente movimiento. Porque ahora tenía la confirmación absoluta que necesitaba. No habían cambiado en absoluto. Habían estado esperando pacientemente la oportunidad perfecta para asegurar acceso permanente a mi dinero. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, llamé al licenciado Hernández desde el teléfono de la cocina, hablando en voz muy baja para no despertar a nadie. «Licenciado, soy Josefina Sánchez. Necesito acelerar el proceso de desalojo. Han intentado acceder a mi cuenta bancaria sin autorización, y ahora están esperando que les dé acceso directo mañana. ¿Tienen alguna documentación legal que les permita eso?», preguntó inmediatamente. «No, pero creo que están planeando obtenerla de alguna manera. O tal vez forzar la situación una vez que estemos en el banco». «Entiendo. ¿Puede venir a mi oficina mañana temprano, antes de ir al banco? Necesitamos tomar algunas precauciones adicionales para proteger sus activos». «Sí, puedo estar ahí a las 8 de la mañana». «Perfecto. Y Josefina, no vaya al banco con ellos bajo ninguna circunstancia. Si preguntan, dígales que el banco necesita algunos documentos adicionales que usted tiene que conseguir primero». Al día siguiente, en lugar de ir al banco, fui directamente al bufete del licenciado Hernández. Él había preparado documentos adicionales que protegerían mis cuentas y propiedades de cualquier intento de acceso no autorizado. También había acelerado el proceso de desalojo oficial, reduciendo el tiempo restante de 2 semanas a solo 5 días. Considerando el intento de fraude financiero, tenemos bases sólidas para un desalojo expedito, explicó mientras yo firmaba los nuevos documentos. Esto ya no es solo sobre falta de pago de renta o contribución a gastos familiares. Es un intento activo de obtener acceso no autorizado a los recursos financieros de una persona mayor. ¿Qué pasa si se niegan a irse después de los 5 días? Entonces interviene la policía. Con estos documentos,
Cualquier intento de permanecer en la propiedad después de la fecha límite constituiría invasión de propiedad privada. Regresé a casa alrededor del mediodía, preparada para la confrontación que sabía que vendría cuando les dijera que el viaje al banco había sido cancelado. Amelia estaba esperándome en la puerta, claramente ansiosa y emocionada. «Mamá, ¿lista para ir al banco?» Andrés salió temprano del trabajo para acompañarnos. «Hubo un cambio de planes», dije con calma, cerrando la puerta detrás de mí. «El banco necesita algunos documentos adicionales que tengo que conseguir primero. Tendremos que posponerlo». La decepción en su rostro fue tan evidente que casi me dio lástima. «Casi. ¿Qué tipo de documentos?», preguntó Andrés, apareciendo desde la sala con una expresión suspicaz. «Documentos relacionados con la propiedad de la casa y algunas verificaciones de identidad adicionales que requieren para cuentas de personas mayores», improvisé. «Aparentemente han endurecido las reglas después de algunos casos de fraude». La palabra fraude los hizo intercambiar una mirada nerviosa que confirmó todo lo que ya sabía. «¿Cuánto tiempo va a tomar conseguir esos documentos?», insistió Amelia. «Algunas semanas». Mentí. «Tal vez un mes». El silencio que siguió fue tenso y revelador. Podía ver las ruedas girando en sus mentes, recalculando sus planes, tratando de entender si esto era una coincidencia desafortunada o si yo había descubierto sus intenciones reales. «Bueno», dijo finalmente Andrés, «supongo que tendremos que seguir pidiendo dinero para los gastos de los niños mientras tanto». «Supongo que sí», concordé. «O podrían usar el dinero que han estado ganando con sus trabajos durante estas 3 semanas». La conversación murió ahí, pero la tensión en el aire era palpable. Sabía que esa noche habría más susurros, más planes, probablemente intentos más desesperados de manipularme antes de que se cumpliera el nuevo plazo que ellos aún no conocían. Pero yo ya no estaba jugando su juego. Tenía 5 días para prepararme para el momento final, cuando finalmente recuperaría mi casa, mi dignidad y mi vida. Los 5 días que siguieron fueron los más intensos de toda esta experiencia. Sabiendo que el tiempo se agotaba, Amelia y Andrés comenzaron una campaña desesperada de manipulación emocional que alternaba entre súplicas patéticas, promesas grandiosas y amenazas apenas veladas. Era como ver a 2 actores interpretando diferentes personajes cada pocas horas, tratando de encontrar la combinación exacta que me haría ceder. El primer día intentaron con nostalgia y culpa. Amelia pasó toda la tarde mostrándome fotos viejas de cuando era niña, recordándome los sacrificios que había hecho Ricardo y yo para darle una buena educación, hablando de lo difícil que había sido crecer sin padre después de los 14 años. «Mira esta foto, mamá», decía, señalando una imagen donde ella aparecía en su graduación de secundaria. «¿Te acuerdas de lo orgullosa que estabas ese día? Dijiste que todo había valido la pena, que ver mis logros era la mayor recompensa que podías pedir». «Me acuerdo perfectamente», respondí, manteniendo mi voz neutral mientras lavaba los platos de la cena. «También me acuerdo de que prometiste que ibas a estudiar una carrera para poder cuidarme cuando fuera mayor, no para que yo tuviera que cuidarte a ti y a tu familia cuando ya tengo 62 años». «Pero las circunstancias cambiaron», protestó. «Nadie planea quedarse sin trabajo, nadie planea que la vida sea tan difícil». «Las circunstancias cambian para todos, Amelia», repliqué, volteándome para mirarla directamente. «Yo no planeé que tu padre muriera cuando tenías 14 años. No planeé tener que trabajar doble turno para pagar tu educación. No planeé quedarme sin ahorros para mi jubilación porque gasté todo en darte oportunidades que tú desperdiciaste. Pero nunca, ni una sola vez, pensé que la solución era vivir como parásita de alguien más». El segundo día probaron con promesas elaboradas sobre el futuro. Andrés había conseguido una segunda entrevista para un trabajo mejor pagado, según él, y Amelia había escuchado sobre una oportunidad en una oficina que pagaría casi el doble de lo que ganaba en la tienda de ropa. «Mamá, solo necesitamos un poco más de tiempo para estabilizarnos completamente», argumentaba Andrés durante el desayuno, hablando con una pasión que nunca había visto en él antes. «En 6 meses, tal vez menos, vamos a estar ganando suficiente dinero para contribuir realmente a los gastos de la casa. Podremos pagar nuestra parte de la renta, comprar nuestra propia comida, incluso ayudarte con tus gastos personales». 6 meses, repetí. Eso es exactamente lo que me dijeron hace 2 años cuando llegaron. «Solo unos meses, mamá, hasta que nos estabilicemos, punto. Pero esta vez es diferente»,
insistió Amelia. Esta vez tenemos trabajos reales, planes concretos. No como antes cuando solo estábamos. Bueno, cuando estábamos pasando por una mala racha. ¿Una mala racha de 2 años? Pregunté. Una mala racha que incluía ir al bar todas las noches, comprar ropa nueva cada mes, salir a cenar mientras yo comía frijoles y arroz para estirar el presupuesto. No tenían respuesta para eso, porque ambos sabíamos que no había manera de justificar 2 años de vida parasitaria como una simple mala racha. El tercer día escalaron a chantaje emocional puro, usando a los niños como armas. Santiago llegó de la escuela con los ojos rojos de tanto llorar, corrió hacia mí y se abrazó a mi cintura con desesperación. Abuela, mamá me dijo que tal vez tengamos que mudarnos muy lejos de aquí, sollozó contra mi delantal. Dijo que tal vez no pueda verte más, que tal vez tengas que vivir sola para siempre porque somos una carga para ti. Mi corazón se partió al escuchar esas palabras, sabiendo exactamente quién las había puesto en la boca de mi nieto. Miré por encima de su cabeza hacia Amelia, que estaba parada en el marco de la puerta con una expresión de falsa inocencia que no engañaba a nadie. Santiago, mi amor, dije, arrodillándome para quedar a su altura. ¿Quién te dijo esas palabras tan feas? Mamá dijo que tú no nos quieres aquí, que estás cansada de cuidarnos, que prefieres estar sola que tener una familia. Continuó llorando, repitiendo claramente expresiones que había escuchado de boca de sus padres. Eso no es verdad, mi corazón, le aseguré, limpiándole las lágrimas con mi delantal. Yo los amo a ustedes más que a mi propia vida. Ustedes nunca han sido una carga para mí. Los niños nunca son una carga para sus abuelas. Entonces, ¿por qué tenemos que irnos?, preguntó con esa lógica directa que solo los niños poseen. Porque a veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles para ayudar a que otros adultos aprendan a ser responsables, expliqué, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Tus papás necesitan aprender a cuidar de su propia familia sin depender de la abuela. Es como cuando tú aprendiste a andar en bicicleta. Yo tuve que soltarte para que pudieras aprender a mantener el equilibrio solo. ¿Pero podremos visitarte?, preguntó, y su voz pequeña me rompió el alma. Siempre, prometí, abrazándolo fuerte. Esta siempre va a ser la casa de su abuela, y ustedes siempre van a ser bienvenidos aquí. Esa noche, después de acostar a los niños, enfrenté a Amelia y Andrés con una furia controlada que hacía años no sentía. ¿Cómo se atreven?, dije con voz baja pero letal, a usar a esos niños para manipularme. ¿Cómo se atreven a llenar la cabeza de Santiago con mentiras sobre que no los quiero, solo para tratar de hacerme cambiar de opinión? No son mentiras, respondió Amelia con desafío. Si realmente nos amaras, no nos estarías echando de la casa. Si ustedes realmente me amaran, contraataqué, no habrían pasado 2 años tratándome como su empleada personal. Si realmente amaran a sus hijos, estarían trabajando para darles un hogar propio en lugar de enseñarles que está bien vivir como parásitos de personas mayores. No somos parásitos, gritó Andrés, perdiendo finalmente la compostura que había estado fingiendo durante semanas. Somos familia. En las familias mexicanas tradicionales, las generaciones viven juntas y se apoyan mutuamente. En las familias mexicanas tradicionales, respondí, alzando mi propia voz por primera vez en meses, los hijos adultos respetan y cuidan a sus padres mayores, no los explotan. En las familias tradicionales, todos contribuyen según sus capacidades. No hay adultos sanos que viven del trabajo de una mujer de 62 años. Tú no eres tan vieja, gritó Amelia. Todavía puedes trabajar, todavía eres fuerte. ¿Y ustedes qué son? ¿Inválidos? ¿Andrés no puede trabajar a los 35 años? ¿Tú no puedes contribuir a los 34? ¿Por qué mi edad significa que tengo que mantenerlos, pero su juventud no significa que tienen que mantenerse solos? El cuarto día intentaron con amenazas legales que claramente no entendían. Andrés había estado hablando con algún amigo que le había dado información legal incorrecta, y llegó a casa esa tarde con una actitud arrogante que no había mostrado desde antes de la notificación. Hablé con alguien que sabe de leyes, anunció durante la cena, y me dijo que no puedes echarnos así nada más. Hemos estado viviendo aquí durante 2 años. Eso nos da derechos como inquilinos. Necesitas darnos al menos 90 días de aviso, y tenemos derecho a quedarnos hasta que encuentres otros inquilinos que paguen la misma cantidad que estamos pagando nosotros. La misma cantidad que están pagando ustedes, repetí,
casi riéndome de la ironía. ¿Te refieres a $0? Contribuimos de otras maneras, insistió, pero su voz había perdido parte de la confianza inicial. Cuidamos la casa, mantenemos el jardín. Mantienen el jardín, interrumpí. El jardín que yo riego todas las mañanas, que yo deshiervo todos los fines de semana, que yo fertilizo con mi propio dinero. Ese jardín. Bueno, ayudamos con los niños. Ayudan con sus propios hijos, exploté finalmente. No están haciendo un favor cuidando a sus propios hijos. Yo soy quien los cuida cuando ustedes salen, quien los baña cuando llegan del colegio, quien los ayuda con las tareas, quien se levanta en la noche cuando están enfermos. El quinto día, el último día antes de que el plazo se cumpliera, no intentaron nada nuevo. Se quedaron en un silencio hosco y resentido, empacando sus pertenencias con movimientos bruscos y miradas llenas de odio. Era como si finalmente hubieran entendido que todas sus estrategias habían fallado, que no había manera de manipularme para volver a la situación anterior. Esa noche, mientras empacaban sus cosas en bolsas de basura y cajas de cartón que habían conseguido en el supermercado, me quedé sentada en la sala observando el proceso con una mezcla de tristeza y alivio. No sentía alegría por su partida, pero sí una profunda sensación de liberación que no había experimentado en 2 años. Los niños corrían de un lado a otro, confundidos por la actividad, pero tratando de ayudar con sus juguetes y ropa. Santiago se acercó a mí varias veces durante la noche, buscando reassurance que todo iba a estar bien, que realmente podría venir a visitarme como había prometido. ¿Abuela?, me preguntó alrededor de las 10 de la noche, cuando ya parecía que la mayoría del empaque estaba terminado. Sí, mi amor. Tú vas a estar triste cuando nos vayamos. La pregunta me golpeó directamente en el corazón. Voy a extrañarlos muchísimo, le dije honestamente. Pero también voy a estar orgullosa de que sus papás finalmente aprendieron a ser independientes. ¿Y van a aprender?, preguntó con esa sabiduría inocente que a veces tienen los niños. Espero que sí, respondí, aunque en el fondo de mi corazón tenía serias dudas al respecto. Yo también espero, dijo, abrazándome fuerte antes de volver a ayudar con el empaque. Esa fue la última conversación real que tuve con alguien esa noche. Al día siguiente sería el final de esta etapa, y el comienzo de algo completamente nuevo para todos nosotros. El día de la partida amaneció gris y lluvioso, como si el cielo mismo estuviera reflejando la tensión que se había acumulado en la casa durante las últimas semanas. Me levanté temprano, como siempre había hecho, pero esta vez no fue para preparar desayuno para 5 personas. Esta vez fue para enfrentar el momento que había estado temiendo y esperando a la vez durante tanto tiempo. Amelia y Andrés habían empacado toda la noche, y las evidencias de su prisa estaban por toda la casa: cajas mal cerradas, bolsas rotas que habían tenido que reforzar con cinta adhesiva, ropa que no habían logrado empacar desperdigada por el piso. Era como ver el final caótico de una obra de teatro que había durado demasiado tiempo. Los niños despertaron confundidos por todo el desorden. Joaquín, el más pequeño, comenzó a llorar al ver todas las cajas, sin entender por qué sus juguetes estaban guardados en lugar de estar disponibles para jugar. Camila se abrazó a su muñeca favorita y se acurrucó en un rincón del sofá, observando todo con ojos grandes y asustados. Santiago, siempre el más perceptivo, se acercó a mí y me tomó de la mano sin decir nada, como si quisiera asegurarse de que al menos yo no iba a desaparecer también. ¿Dónde vamos a vivir ahora?, preguntó Camila con voz pequeña cuando Amelia comenzó a vestirla para salir. Vamos a quedarnos con la tía Fernanda por un tiempo, respondió Amelia, evitando mi mirada mientras peinaba a su hija. Solo hasta que encontremos nuestro propio lugar. Conocía a Fernanda, la amiga de Amelia que trabajaba en la tienda de ropa. Era una mujer soltera de 40 años que vivía en un apartamento de 2 habitaciones en el lado más pobre de la ciudad. La idea de que una familia de 5 personas se mudara a ese espacio diminuto era absurda, pero aparentemente era la única opción que habían conseguido en tan poco tiempo. ¿Por cuánto tiempo?, insistió Santiago, demostrando una vez más que entendía más de la situación de lo que sus padres creían. No lo sabemos todavía, mi amor, respondió Andrés, y había una nota de desesperación en su voz que nunca había escuchado antes. Dependemos de cuánto tiempo tardemos en encontrar un lugar propio y en ahorrar dinero para el depósito. Me quedé callada durante este intercambio, pero mi mente calculaba rápidamente. Con los sueldos que estaban ganando, incluso trabajando ambos tiempo completo, les tomaría meses ahorrar suficiente dinero para el depósito de un apartamento decente.
Y eso solo si lograban mantener sus trabajos, algo que dudaba considerando su historial de responsabilidad. Alrededor de las 10 de la mañana, llegó el camión de mudanza que habían conseguido prestado de un primo de Andrés. Era un vehículo viejo y oxidado que parecía más apropiado para transportar chatarra que para una mudanza familiar, pero era lo que podían permitirse. Mientras cargaban sus pertenencias, me di cuenta de cuántas cosas habían acumulado durante estos 2 años viviendo en mi casa. Ropa que yo había comprado para ellos, electrodomésticos que había adquirido para su comodidad, juguetes caros para los niños que habían sido pagados con mi dinero. Era como ver un inventario visual de todo lo que había invertido en esta familia que ahora se iba sin un agradecimiento genuino. ¿Puedo llevarme la licuadora que compraste el año pasado?, preguntó Amelia mientras supervisaba el empaque. Fernanda no tiene una, y va a ser útil para preparar comida para los niños. Claro, respondí, aunque la ironía de la situación no se me escapaba. Incluso en su partida, seguían esperando que yo les proporcionara cosas. Y el microondas, agregó Andrés. También sería muy útil en el apartamento de Fernanda. También pueden llevárselo, dije, decidiendo que era más fácil permitir que se llevaran algunos electrodomésticos que lidiar con argumentos sobre quién tenía derecho a qué. Pero cuando Andrés comenzó a desconectar el televisor de pantalla grande que había comprado 6 meses atrás, finalmente puse un límite. Ese televisor se queda, dije firmemente. ¿Por qué?, protestó. Lo necesitamos para los niños, para que tengan algo que hacer en el apartamento de Fernanda. Ese televisor costó $800 de mi dinero, repliqué. Si quieren un televisor para los niños, pueden comprarlo con su dinero cuando tengan trabajo estable y su propio lugar. Pero los niños están acostumbrados a tenerlo, argumentó Amelia. No es justo castigarlos a ellos por los problemas entre nosotros. Los problemas no son entre nosotros, Amelia, la corregí. Los problemas son de ustedes dos, que nunca aprendieron a vivir como adultos independientes. Y los niños van a tener que acostumbrarse a muchas cosas diferentes ahora que sus padres finalmente van a asumir la responsabilidad de mantenerlos. La carga del camión tomó toda la mañana y parte de la tarde. Durante ese tiempo, los vecinos salieron discretamente a observar, algunos pretendiendo regar sus plantas o revisar el correo, pero claramente curiosos sobre el drama que se desarrollaba en mi puerta. Dolores, mi vecina y amiga, se acercó alrededor del mediodía con una excusa sobre necesitar azúcar prestada, pero realmente quería verificar que yo estuviera bien. ¿Cómo te sientes?, me preguntó en voz baja mientras observábamos a Andrés cargar cajas pesadas con más agresividad de la necesaria. Aliviada, admití. Y triste. Y culpable. Y fuerte. Todo al mismo tiempo. Es normal, me aseguró, tomando mi mano entre las suyas. Estás haciendo lo correcto, Josefina. Esto va a ser difícil para todos al principio, pero a largo plazo va a ser mejor para todo el mundo, incluyendo los niños. ¿Tú crees que van a poder mantenerse solos?, le pregunté, observando cómo Amelia luchaba con una caja que claramente pesaba más de lo que podía manejar. Van a tener que hacerlo, respondió pragmáticamente. Ya no tienen otra opción. Y tal vez eso sea exactamente lo que necesitaban para crecer como personas. Alrededor de las 3 de la tarde, el camión estaba finalmente cargado. Solo quedaba el momento de las despedidas, el momento que había estado temiendo durante semanas. Los niños se acercaron a mí primero. Santiago me abrazó con fuerza, susurrando «Te amo, abuela» contra mi oído de una manera que me hizo contener las lágrimas. Camila lloró abiertamente mientras se colgaba de mi cuello, prometiendo que iba a visitarme todos los fines de semana. Joaquín, demasiado pequeño para entender completamente lo que estaba pasando, simplemente extendió sus bracitos hacia mí, esperando ser cargado como siempre. Los voy a extrañar tanto, les dije, besando sus frentes y prometiendo una vez más que siempre serían bienvenidos en mi casa. Van a ser niños fuertes y valientes, y van a ayudar a sus papás a aprender cómo ser una familia independiente. Amelia se acercó después, con los ojos rojos pero la mandíbula tensa. Espero que estés contenta, dijo, y había amargura en su voz. Espero que disfrutes vivir sola en esta casa grande, sin familia, sin nietos corriendo por los pasillos. Espero que disfrutes aprender a ser una adulta responsable, repliqué con calma. Y espero que algún día entiendas que lo que hice fue un acto de amor, no de crueldad. ¿Amor?, se rió amargamente. Echar a tu propia hija y a tus nietos a la calle no es amor.
No los eché a la calle, la corregí. Les di 30 días para encontrar una solución, más de lo que mucha gente obtendría en una situación similar. Y no están en la calle, tienen un lugar donde quedarse mientras se organizan. Andrés no se despidió de mí en absoluto. Simplemente se subió al camión, encendió el motor, y esperó con impaciencia a que los demás terminaran sus despedidas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el camión se alejó por la calle con mi familia dentro. Me quedé parada en el porche, observando hasta que desaparecieron de vista, sintiendo como si una parte de mi vida acabara de llegar a su fin. Pero cuando finalmente entré a la casa y cerré la puerta detrás de mí, lo que sentí no fue vacío o tristeza. Lo que sentí fue silencio. Un silencio profundo y pacífico que no había experimentado en 2 años. Caminé por los cuartos, notando cómo se veían diferentes sin el desorden constante de 5 personas viviendo en el espacio diseñado para una. La sala se veía más grande sin juguetes desperdigados por todas partes. La cocina se sentía más abierta sin platos sucios acumulándose constantemente en el fregadero. Mi dormitorio, mi propio dormitorio, me esperaba con la cama que no había podido usar en tanto tiempo. Me senté en el borde de mi cama, y por primera vez en meses, permití que las lágrimas fluyeran libremente. No eran lágrimas de tristeza exactamente, sino lágrimas de liberación, de alivio, de una mezcla compleja de emociones que no podía separar completamente. Esa noche, por primera vez en 2 años, cené en silencio en mi propia mesa, viendo las noticias en mi televisión, sin tener que negociar el canal o el volumen con nadie más. Era extraño y maravilloso al mismo tiempo. Antes de irme a dormir, revisé todas las puertas y ventanas, como había hecho durante décadas cuando vivía sola después de la muerte de Ricardo. Pero esta vez, cuando apagué las luces y me dirigí a mi habitación, no sentí soledad. Sentí libertad. 3 meses después de que Amelia y Andrés se mudaran, mi vida había tomado una forma completamente nueva que nunca podría haber imaginado cuando todo esto comenzó. La casa, que había sentido como una prisión durante tanto tiempo, se había convertido en mi santuario personal donde cada decisión era mía, cada momento era elegido libremente, y cada dólar gastado era una decisión consciente para mi propio bienestar. La transformación más notable había sido en mi rutina diaria. Me levantaba cuando mi cuerpo lo pedía, no cuando otros necesitaban que preparara desayuno. Tomaba mi café lentamente, leyendo el periódico completo, saboreando tanto la bebida como el silencio. Cocinaba exactamente lo que quería comer, en las porciones que necesitaba, sin tener que considerar los gustos caprichosos de otras 4 personas. Había vuelto a mi clase de tejido los martes por la mañana, algo que había tenido que abandonar cuando los niños necesitaban cuidado constante. Me había unido a un grupo de lectura en la biblioteca local, donde mujeres de mi edad discutíamos novelas y compartíamos experiencias de vida con una franqueza que me había sorprendido gratamente. Había incluso comenzado a tomar clases de computación en el centro comunitario, aprendiendo a usar Internet y el correo electrónico con una paciencia hacia mí misma que había olvidado que podía tener. Mis finanzas también habían experimentado una recuperación dramática. Sin 5 personas dependiendo de mi dinero, mis gastos mensuales habían bajado de $1,300 a apenas 400. Por primera vez en años, podía ver crecer mi cuenta de ahorros en lugar de verla disminuir constantemente. Había incluso podido programar citas médicas que había estado posponiendo, comprar medicinas que necesitaba, y hasta darme pequeños lujos como flores frescas para la mesa de la cocina cada semana. Pero lo más importante era la relación que había desarrollado conmigo misma. Durante 2 años había vivido en un estado constante de ansiedad, siempre anticipando la próxima demanda, el próximo conflicto, la próxima crisis financiera que tendría que resolver. Ahora mis días transcurrían con una tranquilidad que me permitía pensar claramente, planificar para el futuro, y simplemente disfrutar de pequeños momentos de alegría que había olvidado que existían. La situación con mis nietos había resultado mejor de lo que había temido. Santiago y Camila venían a visitarme todos los sábados por la mañana, algo que había negociado directamente con Amelia después de varias conversaciones tensas pero necesarias. Joaquín, siendo tan pequeño, venía con ellos pero aún no entendía completamente por qué la dinámica había cambiado. Estas visitas semanales habían resultado ser más significativas y enriquecedoras que todo el tiempo que habíamos pasado juntos cuando vivían conmigo. Sin la tensión constante de los conflictos con sus padres, sin el estrés de mantener a toda la familia, podía concentrarme completamente en disfrutar de mis nietos. Cocinábamos juntos, leíamos cuentos,
trabajábamos en proyectos de arte, y ellos me contaban sobre su nueva vida de una manera que me revelaba mucho sobre cómo estaban adaptándose sus padres a la independencia forzada. Abuela, papá está trabajando en 2 lugares ahora, me había contado Santiago durante una de estas visitas. En la gasolinera de noche y en un almacén los fines de semana. Está muy cansado, pero dice que es importante que ganemos nuestro propio dinero. ¿Y cómo se siente mamá con todo esto?, había preguntado, tratando de mantener mi curiosidad casual. Al principio lloraba mucho, admitió Camila con esa honestidad brutal que solo los niños poseen. Pero ahora está más contenta porque dice que tiene su propio dinero y puede comprar cosas sin pedir permiso a nadie. Estas revelaciones me confirmaban que, aunque el proceso había sido doloroso para todos, estaba funcionando. Amelia y Andrés estaban aprendiendo, lentamente y con dificultad, pero aprendiendo al fin, lo que significaba ser adultos independientes. El cambio más sorprendente había llegado hace 3 semanas, cuando Amelia me llamó para pedirme una cita para hablar a solas. Habíamos tenido contacto mínimo desde la mudanza, limitándonos a coordinar las visitas de los niños con conversaciones breves y funcionales. Cuando llegó a la casa esa tarde de martes, se veía diferente de maneras que me tomó varios minutos identificar. Se había cortado el cabello en un estilo más maduro y profesional. Su ropa era simple pero limpia y bien coordinada. Había perdido peso, probablemente por el estrés y la actividad adicional, pero también parecía llevarla de manera diferente, con más confianza. Pero lo más notable era su expresión. Había perdido esa mirada de resentimiento perpetuo que había caracterizado nuestras interacciones durante los últimos años. Mamá, quería agradecerte, había comenzado, sentándose en el sofá donde yo había dormido durante tanto tiempo. Sé que suena extraño, considerando cómo terminaron las cosas, pero quería agradecerte por hacer lo que hiciste. Me había quedado sin palabras por unos momentos, porque era literalmente lo último que esperaba escuchar de ella. Los primeros 2 meses fueron terribles, había continuado, mirando sus manos mientras hablaba. Vivir en el apartamento de Fernanda con 5 personas era una pesadilla. Los niños estaban confundidos y tristes. Andrés y yo peleábamos constantemente, y yo me sentía como si hubiera perdido todo lo que me daba seguridad. ¿Y qué cambió?, había preguntado, genuinamente curiosa. Me di cuenta de que por primera vez en mi vida adulta estaba resolviendo mis propios problemas, había respondido, finalmente levantando la vista para mirarme directamente. Cuando algo se rompía, tenía que arreglarlo yo misma o encontrar la manera de pagarlo. Cuando los niños necesitaban algo, tenía que figurar como proporcionárselo con mi propio dinero. Cuando Andrés y yo teníamos problemas, teníamos que resolverlos entre nosotros sin que tú intervinieras o subsidiaras nuestros errores. ¿Y cómo se siente eso? Aterrador al principio, había admitido con una pequeña sonrisa. Pero después, liberador. Me di cuenta de que soy más capaz de lo que pensaba. Que puedo cuidar de mi familia, que puedo tomar decisiones difíciles, que puedo ser la adulta que mis hijos necesitan que sea. Esa conversación había durado 3 horas, durante las cuales Amelia me había contado sobre los desafíos y triunfos de los últimos meses. Habían conseguido un apartamento pequeño, pero decente en un vecindario seguro. Andrés había sido promovido a supervisor en la gasolinera después de demostrar confiabilidad constante. Ella había conseguido un puesto de tiempo completo en una oficina gubernamental que pagaba significativamente más que la tienda de ropa. ¿Y los niños?, había preguntado, porque siempre serían mi prioridad principal. Están bien, había respondido honestamente. Mejor de lo que esperaba, en realidad. Santiago me dijo la semana pasada que estaba orgulloso de que mamá y papá fueran trabajadores fuertes, como la abuela. Camila ha empezado a ayudar más en la casa porque dice que quiere ser responsable como los adultos, punto. Lo que más me había emocionado de esa conversación era la ausencia de resentimiento en la voz de Amelia. Ya no hablaba como una víctima de mis decisiones, sino como alguien que había encontrado fuerza que no sabía que poseía. Ahora, mientras escribo estas reflexiones en mi diario personal, otra actividad que había retomado después de años de no tener tiempo para la introspección, puedo ver claramente que todo el dolor y la tensión de esos meses habían valido la pena. Esta mañana, mientras regaba las plantas de mi jardín en la tranquilidad del amanecer, recibí una llamada inesperada. Era Santiago, usando el teléfono de la casa de sus padres para invitarme personalmente a su presentación escolar el viernes. Abuela,
Voy a recitar un poema sobre las abuelas valientes, me había dicho con esa seriedad adorable que tienen los niños de 8 años cuando algo es muy importante para ellos. Escribí sobre ti, sobre cómo enseñaste a mamá y papá a ser fuertes. ¿Escribiste sobre mí?, había preguntado, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. Sí, sobre cómo a veces el amor significa hacer cosas difíciles para ayudar a las personas a crecer, había explicado. La maestra dijo que era un poema muy maduro para mi edad. Después de colgar el teléfono, me había quedado sentada en mi cocina, en mi casa silenciosa y ordenada, sintiendo una satisfacción profunda que no tenía nada que ver con la venganza o el triunfo sobre otros. Era la satisfacción de haber tomado decisiones difíciles con integridad, de haber mantenido mis principios incluso cuando era doloroso, y de haber confiado en que el amor a veces requiere límites firmes. Esta tarde, mientras preparo la cena solo para mí y elijo qué programa ver en la televisión sin tener que negociar con nadie más, reflexiono sobre el concepto de la libertad. Durante tanto tiempo había confundido el sacrificio con el amor, la permisividad con la generosidad, la codependencia con la familia unida. Ahora entiendo que permitir que otros abusen de tu bondad no es virtud, es cobardía. Que enseñar a los adultos a ser responsables, incluso cuando duele, es el regalo más grande que puedes darles. Que establecer límites no es egoísmo, es autorrespeto. Mañana me levantaré cuando mi cuerpo me diga que es hora. Tomaré mi café en la tranquilidad de mi cocina limpia. Leeré mi libro sin interrupciones. Tal vez visite a Dolores para tomar té y hablar sobre nuestras clases de computación. Por la tarde trabajaré en mi tejido mientras escucho música que yo elijo. Y por primera vez en décadas, cada una de estas decisiones será completamente mía. Soy libre.